Dicen que la combinación perfecta de sabores y texturas no existe, pero esta receta demuestra todo lo contrario. La abuela con mucho amor te trae su deliciosa versión de esta pasta a base de papas, que te dejará con ganas de más. Te pedimos que por favor nos acompañes en esta nueva receta que con mucho amor la abuela te preparó. Te aseguro que de lo deliciosa que es la querrás cocinar todas las semanas. Te dejo los ingredientes en la descripción y sin más demora pongámonos manos a la obra. La abuela inicia pelando y sancochando 1 kilo de papas. Para luego triturarlas en forma de puré sobre una mesa de cocina. Vas a ir realizando la forma de volcán, dejando un hueco en el centro para poderla rellenar. Puedes guiarte de cómo la abuela hace en el video que con mucho cariño preparó para ti. Finalmente reservamos y esperamos que enfríe a temperatura ambiente, aproximadamente unos 7 minutos. Por otro lado, extenderemos sobre la mesa 1 kilo de harina de trigo todo uso para que sea más sencillo la elaboración. Cuando las papas estén a temperatura ambiente, vas a incorporar poco a poco en su interior 4 huevos enteros. Y deberás ir incorporando poco a poco un puño de harina en el centro mientras vamos amasando con nuestras manos. Mientras vas amasando, deberás ir incorporando poco a poco 150 gramos de queso pecorino o parmesano rallado. La técnica de amasado debe ser con delicadeza, hasta que la masa quede compacta, suave y se despegue de la mesa con facilidad. Un secreto de la abuela para lograr la consistencia perfecta es no amasarla mucho para evitar estropear su resultado final. Posteriormente iremos cortando la masa como la abuela hace en el video. Luego la debes extender sobre la mesa, dándole forma de un dedo índice de aproximadamente unos 3 centímetros. Ahora, con la ayuda de un cuchillo, deberás ir cortando la masa como la abuela hace en el video, dándole la forma propia de los ñoquis italianos. Finalmente, con tus propios dedos, aplánala un poco hasta darle la forma que ves en el video. Solo asegúrate de no manipularla mucho para evitar estropear su resultado. Un secreto de la abuela es que los ñoquis que vas picando los debes colocar sobre una mesa con la base de harina de trigo y los tapas con un paño de cocina para evitar que se sequen.
Deberás hacer el mismo procedimiento con toda la masa hasta tener listos todos los ñoquis. Si te está gustando esta receta, te pedimos de todo corazón que por favor te suscribas a este canal y le des un like al video para no perderte ninguna preparación de la abuela y seguirla apoyando en su proyecto. Gracias de corazón. Fíjate bien la forma que deben tener los ñoquis antes de llevarlos a cocinar. Otro secreto de la abuela es elaborar esta receta entre 2 personas. Una debe extender la masa de papas, mientras la otra los va cortando. Pues si la dejas reposar por mucho tiempo, la papa va a comenzar a botar el líquido y estropea el resultado final de esta receta. Esta receta de la abuela te ahorrará un gran dinero, pues en cambio de comprar los ñoquis en el mercado, los podrás cocinar en tu propio hogar. Fíjate finalmente cómo deben quedar elaborados todos los ñoquis antes de llevarlos a cocinar. Ahora en una olla grande vamos a añadir 3 litros de agua con 2 cucharadas de aceite vegetal y sal al gusto. Cuando el agua comience a hervir deberás ir incorporando poco a poco la pasta de papa, mezclando suavemente con una paleta de madera para evitar que se quemen, pero sin manipularlos mucho para evitar que queden con una masa mal cocinada. Si la olla que utilizas en casa no es grande, entonces deberás cocinarlos por parte para evitar que se peguen. Un secreto de la abuela para saber cuando estén listos es que los ñoquis deben comenzar a flotar en el agua. Cuando esto ocurra, inmediatamente con un colador de cocina, extráelos y cuélalos para quitar el exceso de líquido. La abuela siempre dice que una vez que se retiren del agua, deberán ser inmediatamente consumidos para aprovechar su exquisito sabor y textura. Finalmente, mientras que aún estén calientes, sírvelos en una bandeja y coloca salsa ragú al gusto. Y así de sencilla queda elaborada esta maravillosa receta italiana que con mucho amor la abuela trae directo a tu pantalla. Te damos las gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva receta y esperamos que hayan disfrutado de esta original versión italiana. La abuela les envía un enorme abrazo y les desea un buen provecho y bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.